Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaldia.net. Buenas tardes. Gracias por su presencia. Una vez reiterarle el agradecimiento al señor Contralor General del Departamento y por supuesto a todo su equipo de trabajo por propiciar estos espacios de discusión que resultan importantes en el quehacer de la administración pública. En la tarde de hoy, pues para mí resulta un privilegio poder dirigirme una vez más a ustedes para desarrollar la temática de la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades. Por parte del presentador se hacía referencia al llamamiento en garantía, pero eso fue un tema que tocamos ayer. Hoy básicamente nos vamos a ocupar de la extensión de los efectos de las sentencias de unificación del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades, específicamente por parte de las autoridades administrativas. Quisiera iniciar mi exposición haciendo referencia a estos interrogantes. ¿Qué es lo que hago cuando debo decidir un caso? ¿A qué fuentes de información recurro en búsqueda de criterios? ¿En qué medida permito que cada una de las fuentes contribuya a formar mi decisión? ¿Hasta qué punto de vista deberían contribuir estas fuentes? Si el precedente es aplicable, ¿cuándo me rehúso a seguirlo? Esto, ¿por qué? En vigencia de la Constitución Nacional de 1886, tenemos que tener claro que a la luz de la Constitución de 1886, las normas allí contenidas no pasaban de ser un programa ideológico, un programa político o, si se quiere, una simple proclama. Ello conllevó al hecho de que en vigencia de la Constitución Nacional de 1886, esta cumplió un papel secundario y por esta razón la ley se constituyó en la principal protagonista del sistema de fuentes en Colombia. Con ocasión de la promulgación de la Constitución de 1991, el escenario cambia sustancialmente. ¿Por qué razón? Porque pasamos de ser un Estado de derecho a asumir una forma de Estado social de derecho. Y precisamente una de las características del Estado social de derecho lo es el que la Constitución deja de ser un programa ideológico, un programa político o una simple proclama para convertirse en norma jurídica, de aplicación y de exigibilidad directa. Luego, pues vamos a encontrar que se presenta un cambio dramático en lo que tiene que ver con el sistema normativo colombiano. Dentro de ese cambio podemos nosotros destacar, en primer lugar, que se genera una erosión del leyicentrismo en la medida en que la ley entra a cumplir un papel secundario. Ahora, la primera y principal fuente de derecho es la norma constitucional. Y en este punto tengo que hacer precisiones en el sentido de que cuando yo hablo de la norma constitucional, no solamente me estoy refiriendo a la Constitución política, porque las normas constitucionales no se agotan en el texto expreso de la Constitución política, es decir, en el preámbulo y esos 380 artículos más los artículos transitorios, no. Hoy hablamos del bloque de constitucionalidad que incluye un conjunto abierto de normas que permanentemente están alimentando esas disposiciones constitucionales. Se genera una transformación del sistema de fuentes, por supuesto. Quienes estudiaron en vigencia de la Constitución Nacional de 1886
pues seguramente todo su enfoque fue frente a la ley. Hoy el tema cambia. En el derecho civil personas le daban a uno indicaciones sobre cuáles eran las fuentes del derecho. En la introducción al derecho, de pronto en el derecho administrativo, hoy tenemos que considerar que lo concerniente a las fuentes del derecho, y sería mucho más preciso hablar del sistema normativo colombiano, es un asunto de orden constitucional. ¿Por qué razón? Porque la Constitución política es la que define cuáles son los órganos que, por disposición allí contenida, tienen la facultad para producir normas, los procedimientos para ello y, obviamente, todo lo que tiene que ver con la jerarquización de esas disposiciones. Se genera una fragmentación de la legalidad en el entendido que hoy no es solamente norma legal, la ley en el sentido estricto, es decir, como acto aprobado por el Congreso de la República siguiendo el trámite legislativo respectivo, sino que también el presidente de la República puede producir normas con fuerza de ley al punto que pueden modificar la ley, derogar la ley y, por qué no, suspender la ley, como ocurre con el caso de los decretos legislativos que se promulgan como consecuencia de los estados de excepción. Igualmente tenemos que hacer referencia dentro de los cambios al sistema normativo colombiano, el retorno a la justicia material. Para nadie es un secreto que uno de los principios fundantes del Estado Social de Derecho es el concerniente al respeto por la dignidad humana, y obviamente eso se privilegia incluso frente a la misma ley. Igualmente tenemos que hablar de la constitucionalización del derecho. Hoy los asuntos deben resolverse primero y principalmente a la luz de las disposiciones constitucionales. Ya no solamente ejercemos el derecho a partir de normas legales, sino por supuesto también de normas constitucionales. Pero también a esto hay que sumarle el predominio de la norma internacional. El artículo 93 de la Constitución hace referencia a que los tratados internacionales en materia de derechos humanos no susceptibles de limitación ni siquiera bajo el amparo de estados de excepción prevalecen en el orden interno. Asimismo, tenemos que hacer referencia a que se multiplicaron los focos de producción normativa en Colombia. Ya no solamente es el Congreso de la República, tenemos que hacer referencia, por supuesto, al artículo 374 de la Constitución, que al hacer referencia a la función constituyente determina que la norma constitucional puede ser reformada vía acto legislativo, pero también por parte del pueblo. Nosotros tenemos ese poder vía referendo constitucional y eventualmente también lo tiene una asamblea constituyente. Pero no solamente estos órganos, el Congreso de la República, el presidente de la República, las diferentes autoridades administrativas, piensen ustedes en las asambleas, los consejos, el procurador, el Contralor General de la República, en fin. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hablamos de la multiplicación de los focos de producción normativa? Históricamente Colombia ha hecho parte de la familia jurídica de tradición romano-germánica, también denominada el derecho continental o europeo o del civil law. Hubo colonización también en los aspectos jurídicos. Nosotros estamos seriamente influenciados por el derecho español y por supuesto por el derecho francés. Y por esta razón históricamente se ha considerado que el derecho es producido por los órganos que están autorizados por disposición del ordenamiento constitucional y legal, es decir, el Congreso de la República básicamente.
Sin embargo, a partir de la promulgación de la Constitución de 1991 se presenta un fenómeno porque empieza a ganar protagonismo el tema del precedente judicial. Es decir, nos vamos a acercar al sistema del precedentes o al sistema del common law. El sistema del common law, a diferencia del sistema del civil law, parte de la base de que en ese sistema el derecho lo crean los jueces, mientras que en el sistema continental o en el sistema romano-germánico es el producto de la decisión de determinadas autoridades. ¿Qué dice el artículo 230? Ayer hacíamos referencia sobre el particular. Dice, los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. A renglón seguido se hace referencia a que la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Si nosotros hacemos una lectura desprevenida de ese artículo 230 o una lectura literal y exegética, vamos a llegar a la conclusión de que los jueces única y exclusivamente están sometidos a la ley y que la jurisprudencia es un mero criterio auxiliar de la actividad judicial. Al afirmar criterio auxiliar, pues estamos diciendo que no es lo principal y que obviamente no es obligatorio. Pues con la existencia de ese artículo 230, como dice el profesor Manuel Fernando Quinche Ramírez, se formalizó un anacronismo en materia de fuentes del derecho. ¿Y por qué tenemos que decir que ello constituye un anacronismo? Porque es claro que nosotros no podemos hacer una lectura de la Constitución bajo el supuesto de normas aisladas, sino que debemos hacer una interpretación sistemática. Y al hacerlo vamos a encontrar en primer lugar que el artículo 4 de la Constitución establece el principio de supremacía constitucional. Allí se señala que la Constitución es norma de normas. Luego, si la Constitución es norma de normas, ¿cómo así que los jueces solo están sometidos al imperio de la ley? Pero ese artículo va más allá, porque a renglón seguido dice que en caso de incompatibilidad entre disposiciones constitucionales y otras de diferente jerarquía, prevalecerán las normas constitucionales. Aquí nos encontramos frente a otra situación. Si ustedes hacen un análisis de los diferentes modelos de control de constitucionalidad que existen en el derecho comparado, pues por un lado tenemos el sistema concreto, o el sistema concentrado de control de constitucionalidad que fue creado a instancias del profesor Hans Kelsen en Europa. Piensen ustedes por allá en la Constitución de Checoslovaquia de 1920, donde se partía de la base de que, dada la importancia de la norma constitucional, debía existir un solo órgano autorizado por el ordenamiento para que ejerciera las labores de control de constitucionalidad. Modelo de control de constitucionalidad que se opone al modelo difuso de control de constitucionalidad, que es el que opera en los Estados Unidos, donde se parte de la premisa de que todos los operadores judiciales tienen la tarea de llevar a cabo el control de constitucionalidad. ¿Qué ocurrió en Colombia? Pues como siempre nosotros somos eclécticos. Tenemos en el artículo 4 un mandato dirigido a las autoridades y por supuesto a las particulares en ejercicio de función pública, donde se les dice, en caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma de diferente categoría, haga prevalecer la norma constitucional. Por esta vía entonces aparece la institución de la excepción de inconstitucionalidad, que, ojo, la excepción de inconstitucionalidad no es una institución que es propia de aplicación por parte única y exclusivamente de los jueces de la República. No, todas las autoridades, incluidas por supuesto las autoridades administrativas, deben hacer uso de la excepción de inconstitucionalidad. Ahí estamos haciendo
aplicación del control difuso de constitucionalidad, pero por supuesto también tenemos control concentrado de constitucionalidad, porque si ustedes revisan el artículo 241 de la Carta, van a encontrar que al determinarse las competencias de la Corte Constitucional, se le asignan unas tareas que son exclusivas. Por ejemplo, control de constitucionalidad sobre actos reformatorios de la Constitución, control de constitucionalidad sobre las leyes, control de constitucionalidad sobre los decretos con fuerza de ley, control de constitucionalidad sobre tratados e instrumentos internacionales, en fin. Entonces vean ustedes que tenemos de los dos, pero a más de eso, hay en la Constitución política una serie de mecanismos o herramientas que están orientados a la defensa de la Constitución. En el artículo 30 tenemos el habeas corpus, en el 86 la tutela, en el 87 cumplimiento, en el 88 las acciones populares y de grupo, en el 89 se difiere al legislador la competencia para establecer todas las acciones ordinarias necesarias para la protección de derechos. En el 90, al que hacíamos referencia ayer, se alude a la responsabilidad del Estado. En el 241, hacíamos mención hace un instante, las competencias de la Corte, pero si todo eso fuera poco, el artículo 237.2, al establecer las funciones del Consejo de Estado, le otorga a este tribunal una competencia residual en materia de control de constitucionalidad, en el entendido que los asuntos que no son de competencia de la Corte son competencia del Consejo de Estado. Por esta razón es que el profesor Eduardo Andrés Velandia Canosa hace referencia a que al Consejo del Estado se le dio una competencia residual en materia de control de constitucionalidad. Pero, ¿por qué otras razones nosotros decimos que ese artículo 230 es la formalización de un anacronismo? Porque el artículo 5 hace referencia al principio de prevalencia de los derechos inalienables de la persona. Entonces, ¿qué ocurre cuando la protección o la garantía de esos derechos chocan con disposiciones legales? Pues estos se tienen que privilegiar. Igualmente, aparece en escena el artículo 93 al que había hecho referencia. Aparece en escena el artículo 241 referente al control de constitucionalidad y por supuesto aparece en escena el artículo 243 que habla del efecto de la cosa juzgada constitucional de las sentencias de la Corte Constitucional. Entonces, fíjense ustedes que no es solamente el imperio de la ley el que sujeta a los jueces de la República. Hay un artículo, el artículo 4 de la ley 169, creo que es del año 1887, que dice que 3 decisiones uniformes proferidas por la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de Casación constituye doctrina probable y en consecuencia los jueces deben aplicarla a casos análogos. Eso es lo que a nosotros nos enseñaron en el pregrado como la definición de jurisprudencia. Pues resulta y pasa que hacia el año 2000 esa disposición fue demandada. ¿Y cuál fue el argumento del accionante? Decía, señores Corte Constitucional, si la Constitución establece en el artículo 230 que los jueces están sometidos al imperio de la ley, y si el artículo 228 hace referencia al principio de autonomía e independencia judicial, ¿cómo es posible que exista una disposición que le imponga criterios a los jueces a la hora de resolver los asuntos de su competencia? Pues la Corte Constitucional en la sentencia C-836 del 2001 hace un control de constitucionalidad de esta disposición y la declara exequible. La declara exequible bajo unas precisiones. Primero, que cuando el artículo 230 de la Constitución hace referencia a la ley, no está haciendo alusión
a la ley en sentido estricto como acto formal aprobado por el Congreso de la República siguiendo el procedimiento legislativo, sino que se está haciendo alusión a la totalidad del ordenamiento jurídico, es decir, normas constitucionales, normas legales, normas reglamentarias y, por supuesto, el precedente judicial. El precedente judicial. ¿Qué es el precedente judicial? Pues cuando nosotros aludimos al precedente judicial, estamos haciendo referencia a aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que un juez, ojo, o una autoridad determinada debe necesariamente considerar para efectos de resolver el caso que tiene en sus manos, dada la pertinencia para la solución del problema jurídico. Entonces, bueno, para efectos de determinar el precedente hay que seguir una metodología. No es simplemente conectarnos a internet y preguntarle al tío Google que todo lo sabe. Oh tío Google, tú que todo lo sabes, dime cómo se debe liquidar las mesadas pensionales a los señores que hacen parte del régimen de transición. Pues ustedes le dan las palabras clave y seguramente le van a votar fácilmente unas 50 y hasta más sentencias, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen usualmente los abogados? Pues le dan clic a la primera providencia y resulta y pasa que esa providencia dice lo que ustedes querían que dijera. Entonces, ese es el precedente. No, para nosotros hablar de precedente tenemos que construir líneas jurisprudenciales. ¿Y cómo construimos líneas jurisprudenciales? Partiendo de la base de que debe haber una similitud fáctica y jurídica. Es que yo estoy reclamando derechos pensionales como trabajador del IMPEC y traigo a colación una sentencia donde se le liquidó la pensión a un juez de la República. Son dos regímenes jurídicos diferentes, nada tiene que ver el uno con el otro. Esto para que vayamos tomándolo en consideración cuando hablemos de la extensión de los efectos de las sentencias de unificación proferida por el Consejo de Estado. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos del precedente, pues ese precedente puede ser vertical, puede ser horizontal. En el caso de las autoridades administrativas, pues vamos a hacer referencia al precedente vertical, obligación que tenemos de acatar los criterios definidos especialmente por los tribunales de cierre. Hace un momento hacía alusión al hecho de que nuestro sistema normativo ha sido objeto de cambios sustanciales. Ya no es solamente la norma, las disposiciones jurídicas como tales las que nos vinculan, sino también el precedente. La pregunta es, ¿por qué resulta vinculante el precedente judicial? Pues para nadie es un secreto que el derecho se caracteriza, las normas se caracterizan por su generalidad, por su abstracción, por su ambigüedad, por su vaguedad. Luego, pues uno de los principales aportes que realiza el precedente es unificar el contenido de las expresiones del derecho con el propósito de eliminar esa vaguedad, esa generalidad, esa ambigüedad que puede darnos esas disposiciones. Segundo, el precedente judicial resulta de la mayor importancia porque vivencia o es un imperativo para la realización del derecho fundamental a la igualdad. La igualdad, el derecho a la igualdad implica la posibilidad de igualdad de trato por parte de las autoridades. Si dos personas se encuentran en la misma situación fáctica y jurídica y acuden ante el juez porque consideran que sus derechos les están siendo vulnerados, pues esas dos personas esperan que independientemente de que sus casos sean definidos por diferentes jueces, haya coherencia en el sistema, ¿cierto? Por supuesto, entonces el precedente judicial vivencia
el imperativo del derecho a la igualdad, pero también materializa la seguridad jurídica, porque en la medida en que hayan decisiones encontradas, pues eso atenta contra el principio de la seguridad jurídica. En los últimos días escucho con preocupación por parte de diferentes abogados la situación que se está presentando con la decisión reciente del Consejo de Estado en materia de liquidación del IBL, en materia de pensionados que están cobijados por el régimen de transición. Primero una posición bastante favorable, uniforme, Consejo de Estado, Corte Constitucional, luego la Corte Constitucional la cambia, el Consejo de Estado sigue manteniendo una posición garantista, se presenta un choque de trenes entre las dos corporaciones y recientemente el Consejo de Estado termina tomando partido por la decisión de la Corte Constitucional. Entonces eso necesariamente impacta el principio de seguridad jurídica. Pero también el precedente judicial resulta importante, ¿por qué? Porque permite ejercer control sobre la actividad judicial. Vean ustedes que si nosotros analizamos el tema de la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, pues ustedes van a encontrar que la acción de tutela contra providencias judiciales procede por defecto sustantivo, por defecto orgánico, por defecto procedimental, por defecto fáctico, pero también lo es por desconocimiento del precedente judicial. Entonces fíjense ustedes que de ahí la importancia del precedente judicial al instituirse como un medio de control de la actividad judicial. Pero también además porque el precedente, como lo ha dicho la Corte Constitucional en diferentes oportunidades, vivencia el imperio de la ley al que alude el artículo 230 de la Constitución. Ya sabemos que cuando se hace referencia allí a la ley, debemos interpretar ese término en sentido amplio, bajo el entendido de que es todo el ordenamiento jurídico. Y vean ustedes que ayer lo comentaba, la Corte Suprema de Justicia también ha hecho esa interpretación precisamente cuando habla del delito de prevaricato. Dice el delito de prevaricato, el servidor público que profiera resolución o dictamen manifiestamente contrario a la ley. Entonces, si yo desconozco la Constitución, ¿la conducta es atípica? Si yo me voy en contravía de los decretos reglamentarios, ¿la conducta es atípica? Si yo desconozco de manera abierta y grosera el precedente judicial, hablemos, por ejemplo, del control abstracto de constitucionalidad. Recuerden ustedes que la Corte Constitucional ejerce, dentro de las diferentes variantes de la clasificación del control de constitucionalidad, encontramos que el control puede ser abstracto o puede ser concreto. ¿Cuándo hablamos nosotros del control abstracto? Pues es aquel control que tiene por interés jurídico salvaguardar en forma objetiva el ordenamiento, es decir, control sobre disposiciones, mientras que el control jurídico es aquel que tiene, el control concreto, es aquel que tiene por objeto salvaguardar intereses de carácter particular. ¿Cuál es el ejemplo clásico del control abstracto? La acción de inconstitucionalidad. ¿Cuál es el ejemplo clásico del control concreto de constitucionalidad? La tutela. Porque en la tutela yo voy persiguiendo intereses de carácter subjetivo, mientras que en el control abstracto no. Entonces piensen ustedes que la Corte Constitucional decide declarar una ley, un artículo de una ley exequible, pero en forma condicionada. Resulta y pasa que existe la discusión en Colombia de por qué la Corte Constitucional profiere las famosas sentencias moduladoras. Hay que tener en cuenta que la Corte Constitucional, cuando hace control de constitucionalidad, no se mueve entre el blanco y el negro, porque resulta que hay matices. Entonces,
¿Qué ocurre si la Corte Constitucional, al revisar la constitucionalidad de una disposición, encuentra que esa disposición se debe mantener en el ordenamiento jurídico, pero bajo cierto entendido? ¿Qué pasa si las autoridades judiciales o las autoridades administrativas se van en contravía de ese criterio establecido por la Corte Constitucional? Pues perfectamente ahí pueden estar en los linderos de un delito de prevaricato. Porque, vuelvo e insisto, cuando se hace referencia a la ley en el delito de prevaricato, no solamente estamos hablando de la ley en sentido formal, sino de todo el ordenamiento jurídico. Hay una providencia que, como les comentaba ayer, que fue la primera que conocí, del doctor Malo Fernández, no se me puede olvidar porque como el doctor Malo es tan famoso, ¿cierto? Bien, ahora, todo lo que yo he venido hablando está relacionado con el tema de la vinculatoriedad del precedente judicial para las autoridades judiciales. Primero y principal, el precedente judicial es vinculante para las autoridades judiciales, vinculante que no obligatorio, porque si yo dijese que es obligatorio, estaría significando que bajo ningún presupuesto las autoridades judiciales pueden separarse del precedente judicial. Y es claro que sí, porque la Corte Constitucional también en su desarrollo, el desarrollo de la figura del precedente, ha considerado que hay argumentos legítimos y hay argumentos ilegítimos para separarse del precedente. Dentro de los argumentos ilegítimos, la Corte Constitucional en primer lugar hace alusión a la ignorancia o desconocimiento del precedente o de la jurisprudencia. Por supuesto, estamos hablando de aquel funcionario poco estudioso, negligente, descuidado, no de los abogados de las entidades públicas, ni del componente jurídico de los comités de conciliación, por supuesto, y que por desconocimiento del precedente, pues, no lo tiene en cuenta. Eso bajo ningún presupuesto puede ser un argumento válido. El segundo argumento ilegítimo para desconocer, para separarse del precedente: la desobediencia o renuencia a este. En este segundo caso no estoy hablando de ese funcionario descuidado, negligente, sino de pronto todo lo contrario, es el pilo, el que está muy interesado de las diferentes decisiones que se están profiriendo por las altas cortes, pero que tiene un gran defecto, que tiene un ego muy grande, y entonces dice, pues, eso lo dijo la Corte Constitucional, pero yo soy juez municipal, pero juez al fin y al cabo, y eso lo dijo la Corte, pero a mí me vale, yo aplico mi criterio. Pues eso tampoco puede ser un criterio justificable. ¿Cuáles serían los argumentos válidos o legítimos para separarse del precedente judicial? Lo primero, la disanalogía, es decir, que no se logra establecer una identidad fáctica y jurídica entre el caso que fue resuelto por la alta corporación y el caso que es objeto de examen por la autoridad respectiva. Ya hace un momento les decía, cuando vamos a construir una línea, tenemos que tener muy en cuenta cuál fue el problema jurídico que resolvió la corporación, cuáles fueron los supuestos fácticos y cuáles fueron los supuestos jurídicos. Tiene que haber coincidencia, tiene que haber analogía, porque si no hay analogía, pues eso no es un precedente. Bien, en los eventos de indeterminación de jurisprudencia, eso casi no pasa en Colombia, ¿no? Uno encuentra decisiones contradictorias al interior de una misma corporación. Nosotros los que trabajamos en la parte del derecho administrativo, que somos casi todos aquí, ¿cierto?, nos encontramos
con las frecuentes contradicciones que se presentan entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Pues ahí hay una indeterminación de precedente y pues ahí vamos a tener serios problemas, porque hace un momento yo les hablaba de que el derecho se constitucionalizó y una de las implicaciones del principio de supremacía constitucional es que deberían prevalecer las interpretaciones de la guardiana de la Constitución, para el caso colombiano, la Corte Constitucional. Pero tenemos serias deficiencias de arquitectura institucional, porque el constituyente de 1991 dejó al mismo nivel todas las cortes. El profesor Jorge Carpizo, profesor mexicano, tiene un libro que se titula El Tribunal Constitucional y sus límites. Y él dice, en un Estado que esté adecuadamente organizado, debe haber un poder constituyente. Y producto de las decisiones de ese poder constituyente surgen los poderes constituidos, pero hay que tener en cuenta que entre los poderes constituidos hay unos principales y hay unos secundarios. En todos los casos, esos poderes constituidos principales serían, en primer lugar, el Parlamento, el Congreso o la Asamblea, como ustedes quieran llamarlo, y en segundo lugar, la Corte Constitucional o el Tribunal Constitucional. De ahí hacia abajo todos serían secundarios, es decir, que estarían sujetos a las disposiciones del órgano productor de la norma y por supuesto del órgano de control de constitucionalidad. ¿Qué pasó en Colombia? Todos están al mismo nivel. Nos hace falta un articulito como el que tiene la Constitución alemana, que dice que en caso de interpretaciones contradictorias prevalecerán las de la Corte Constitucional. Vean ustedes que precisamente a raíz de todos estos problemas se han planteado reformas como unificar y establecer una sola corte. Yo no sé si eso será positivo o negativo, este no es el escenario para eso. Pero vean ustedes los problemas que hay por esa indeterminación del precedente. Pero hay otro aspecto que hay que considerar cuando nosotros vamos a determinar qué es lo vinculante en una decisión judicial. Y al efecto debemos establecer que las providencias judiciales tienen una parte emotiva, una parte resolutiva. En la parte emotiva hay una serie de argumentos, algunos de los cuales se cobijan bajo la denominación de la ratio decidendi o la razón de la decisión, y otros argumentos que son conocidos en doctrina como el obiter dicta. ¿Qué es la ratio decidendi? Pues la ratio decidendi, la razón de la decisión, son aquellos argumentos que están inescindiblemente ligados con la parte resolutiva, de tal forma que se constituyen en la base y fundamento de la decisión. De la ratio decidendi surgen los criterios o subreglas que establecen las Cortes y que van a servir como norma jurídica de orientación para resolver casos análogos hacia futuro. Gracias. El obiter dicta o el obiter dictum hace referencia a los dichos de paso, es decir, cuestiones accidentales o incidentales que no tienen incidencia en la parte resolutiva. Y entonces aquí, ojo, hay que tener en cuenta que a veces los jueces olvidan que en el desarrollo de su tarea, de su actividad, ellos deben concentrarse en resolver el problema jurídico. Y al olvidarse de esta finalidad primera y principal, se dedican a hacer pedagogía. Hace un tiempo tuve la oportunidad de leer una providencia del Consejo de Estado muy interesante,
llamativa desde el punto de vista académico, se ocupaba de analizar la figura de la ratio de la actio in reverso, enriquecimiento sin causa. Y entonces el magistrado muy juiciosamente se dio a la tarea de hacer un análisis de la institución desde los tiempos de Roma. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pensaría el abogado de la parte demandante y el abogado de la parte demandada cuando leyó esa providencia? Pues para uno como profesor y académico, pues eso es delicioso, ¿cierto? Aquí tengo yo argumentos para descrestar a mis alumnos. Pero a las partes del proceso, como para qué les interesaba qué ocurría en Roma con la actio in reverso. Dichos de paso, que no tienen incidencia. Si ustedes miran las primeras sentencias de la Corte Constitucional, años 92, 95, son muy cargadas de obiter dicta. Sentencias supremamente extensas. A propósito, aprovecho la ocasión para recomendarles el libro de Diego López Medina sobre el manual de escritura jurídica, porque tenemos que apretar los cinturones y aprender a ser concretos en los planteamientos. Hace unos días causó alarma escuchar que un magistrado de la Corte Constitucional había proferido una sentencia de 850 páginas. Tenemos que ser mucho más concretos en las decisiones, y eso no es solamente un problema de los jueces, también de los abogados. 200 páginas donde lo que se hace es puro copy-paste, no. Al grano, como las gallinas decían, ¿no? Bien. ¿Cuáles son entonces los mecanismos de monitoreo que viene utilizando la Corte Constitucional para efectos de garantizar la coherencia del sistema jurisprudencial? Pues por un lado tenemos la institución de la revisión de tutelas. Este es otro punto que es llamativo, porque encontraba que de la totalidad de las sentencias que ha proferido la Corte Constitucional, de acuerdo con un estudio de la Defensoría del Pueblo, el 80% de las decisiones han sido revocadas. Imagínense ustedes eso qué quiere decir, que los jueces como que no le están prestando mucha atención al precedente judicial, cosa que es delicada, ¿no? Otro mecanismo que sirve de monitoreo hace referencia a la acción de tutela contra providencias judiciales. Ya hace un momento les mencionaba que una de las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales lo es el mecanismo del precedente judicial. Incluso hay un mecanismo para efectos de controlar las mismas decisiones de la Corte. Hace un momento aludíamos al hecho de que por disposición del artículo 243 de la Carta, las sentencias de la Corte Constitucional, que son las únicas, hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, al punto que no hay recursos contra las sentencias de la Corte Constitucional, no, ni siquiera en control concreto, mucho menos, por supuesto, en control abstracto. Y entonces nos preguntamos, ¿qué mecanismo de defensa tengo yo como administrado para controvertir las decisiones de la Corte Constitucional si yo considero que son contrarias al ordenamiento constitucional? Pues el único mecanismo que establece la Constitución es el incidente de nulidad, que necesariamente tiene que estar soportado en fundamentos relacionados con violación al derecho al debido proceso. Pero pues obvio que es una institución que es de aplicación muy excepcional en la Corte Constitucional, porque pues reconocer la Corte que tomar la Corte la decisión de anular sus sentencias bajo el supuesto de que hay una violación al debido proceso, pues es reconocer que es también vulneradora de derechos. Sin embargo, fíjense ustedes, en los últimos días, en las últimas semanas, tal vez en los últimos meses, se viene haciendo referencia de qué está ocurriendo en la Corte Constitucional, porque estamos viendo que está echando reversa en algunas de sus decisiones importantes vía nulidad. Piensen ustedes en el tema de la protección
a las mujeres en estado de gravidez. Piensen ustedes en el tema de las corridas de toros. Miren ustedes lo que acabó de ocurrir ahorita con el tema de las consultas populares. Bien. Y por supuesto también viene el tema de, dentro de los mecanismos de monitoreo y sanción frente a la incoherencia jurisprudencial, lo concerniente al prevaricato, del cual no me ocuparé porque allá el doctor Rojas me va a ayudar bastante esta tarde. Bien. Como les decía, todo esto hace alusión a la actividad judicial. ¿Pero qué pasó? Que el tema de la exposición era la extensión de los efectos de las sentencias de unificación a terceros. Es decir, ¿cuál es la fuerza vinculante que tiene el precedente, especialmente el precedente del Consejo de Estado, para las autoridades administrativas? Sobre este punto, entonces, hay que hacer una manifestación inicial en el sentido de que es mucho más complejo para las autoridades vinculantes, para las autoridades administrativas, la vinculación al precedente que para las autoridades judiciales. Ello por una sencilla razón, que la labor que desarrollan las autoridades judiciales está orientada por el principio de autonomía e independencia, del cual no gozan las autoridades administrativas. ¿Cuáles son? Vean ustedes que el tema de la vinculatoriedad del precedente judicial para las autoridades judiciales es de construcción pretoriana. Cuando yo hago alusión a este término, estoy haciendo referencia a que es de construcción jurisprudencial. No existe ninguna disposición constitucional, legal o reglamentaria en Colombia que determine que el precedente es vinculante para los jueces. No, todo eso es construcción jurisprudencial. A diferencia de lo que acontece con las autoridades administrativas. Porque la ley 1437, y con eso vamos a establecer cuál es el marco normativo regulador de la extensión de los efectos de las sentencias de unificación proferidas por el Consejo de Estado a terceros. El marco normativo de esta institución está contenido en la Ley 1437 del 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en una triada que está integrada, 1, por el artículo 10, 2, por el artículo 102 y 3, por el artículo 269. A esto tenemos que sumarle la Ley 1564 del 2012, Código General del Proceso, específicamente en su artículo 614. Y pues aquí hay una circular de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado que me parece a mí que vale la pena tener en cuenta, pues la gran mayoría de ustedes laboran para entidades territoriales, descentralización territorial, donde la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado no tiene injerencia, pero me parece que la circular número CIR 18-06-DGU 1500 del 31 de enero de 2018 marca unos lineamientos bastante interesantes en esta materia. Lineamientos sobre el mecanismo de extensión de jurisprudencia regulado en la Ley 1437. Pueden ubicarlo, por supuesto, en Internet. Bien, ese es el marco normativo de esta institución. ¿Qué ocurrió? El artículo 10 dice: al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Pues si nosotros hacemos una lectura desprevenida, decimos, bueno, pero aquí ¿qué? No se ha dicho absolutamente nada nuevo, simplemente seguimos incrustados dentro del sistema tradicional romano-germánico, que da cuenta que debemos resolver los asuntos de nuestras competencias
bajo la aplicación de normas constitucionales, legales y reglamentarias. Bueno, aquí tengo que hacer una precisión en el sentido de que este es el Código de Procedimiento Administrativo y al referirse a las autoridades, pues está haciendo referencia a las autoridades en ejercicio de función administrativa. Ayer hacíamos referencia al hecho de que la función administrativa es transversal a todas las ramas, órganos y entidades del sector público. Luego, perfectamente, un juez, si está resolviendo un tema administrativo, no estoy hablando de contencioso administrativo, sino un tema que está relacionado con el manejo de personal del juzgado, por ejemplo. Entonces, lo primero, la alusión a las autoridades de ese artículo 10º es para las autoridades en ejercicio de función administrativa. Segundo, partimos de la premisa de que se deben resolver los asuntos con aplicación de las normas constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes, ¿cierto? La cuestión está en el inciso segundo, porque en ese inciso segundo dice: con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas. Ojo, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán. No es facultativo, es un deber que le impone el ordenamiento jurídico. Ayer hacíamos alusión a que los comités de conciliación deben estar especialmente atentos a las sentencias de unificación que se están desarrollando por parte del Consejo de Estado para efectos de aplicarlas a los diferentes casos que están resolviendo. Bueno, entonces, ¿cuáles son los propósitos y la finalidad de esta institución jurídica? El Estado Social de Derecho implica reconocimiento y garantía de derechos. Pero ojo, ese reconocimiento y garantía no es un problema exclusivo de los jueces. El primer llamado a resolver esa temática es la autoridad administrativa. Sin embargo, observamos con preocupación que las autoridades administrativas descargan esa responsabilidad en los jueces, vía por la cual se genera el fenómeno de la congestión judicial. Es preocupante que a más de 27 años de vigencia de la Constitución Política, todavía los jueces están inundados resolviendo acciones de tutela, dejando de lado acciones ordinarias cuando existen suficientes lineamientos jurisprudenciales en las diferentes materias. Ese es un problema que debería ser resuelto en sede administrativa. Sin embargo, persistimos en ese desgaste y creemos que la solución es cortarle las alas a la acción de tutela. No, ese no es el problema. El problema no es que se accione, el problema es por qué se acciona. Digan ustedes que si nosotros hacemos un trabajo de campo para establecer en qué porcentaje de las acciones de tutela prosperan, yo creo que es un porcentaje bastante alto. Bastante alto. Y no debería existir la necesidad de someter a las personas, a los ciudadanos, a accionar en tutela cuando el tema puede ser resuelto en sede administrativa. Entonces, dentro de los propósitos y finalidades de esta institución está lo primero, lo que tiene que ver con la garantía y el reconocimiento de los derechos de las personas. Segundo, por supuesto, la descongestión judicial. La idea de esta institución también estaba orientada allí, pues donde hay precedente, ¿para qué desgastar administrativa, compromiso de recursos, de tiempo, de dinero? ¿Para qué? Bien. En cuanto a la naturaleza del instrumento, pues tenemos que decir que es un mecanismo de carácter opcional. Pero entonces, al referirme a este punto, vamos a tener que hacer alusión
a 3 temas, porque yo les hablé del artículo 10, les hablé del artículo 102 y hice referencia también al 269. Digamos que en el artículo 10 se desarrolla la dogmática de la institución. En el artículo 102 se hace referencia a la aplicación de la figura en sede administrativa por solicitud, y en el 269 se hace alusión a la aplicación de la institución en sede judicial. Por disposición del contenido del artículo 10, partimos de una base, que las autoridades deben, en la mayor medida posible, hacer aplicación de esta figura en forma oficiosa. No hay necesidad de que los administrados invoquen la aplicación, no, pues usted tiene que resolver como autoridad administrativa un asunto relacionado con el reconocimiento de un derecho, pues verifique si hay precedente judicial sobre la materia, y si ese precedente resulta favorable para la solicitud presentada por el administrado, pues decida favorablemente y aplique ese precedente, esas sentencias de unificación, ¿cierto? Bueno, estamos hablando de que se debe tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado. Una pregunta que hay que realizar es, bueno, ¿y cuáles son esas sentencias? ¿Cierto? Porque ustedes saben que el Consejo de Estado está integrado por 2 salas, la Sala de lo Contencioso Administrativo, la Sala de Consulta y Servicio Civil. La Sala de lo Contencioso Administrativo a su vez está integrada por 5 secciones, y la sección segunda se ocupa de asuntos laborales, pero a su vez al interior de la sección segunda hay subsecciones. En la sección tercera, que se ocupa del tema de la responsabilidad contractual y extracontractual del Estado, todo lo que tiene que ver con asuntos agrarios y mineros, a su vez también está organizada en subsecciones. La sección cuarta se ocupa de asuntos tributarios y aduaneros, la quinta de asuntos electorales, la sección primera tiene una competencia residual. Entonces, ¿cuáles son las sentencias de unificación? Hay que tener en cuenta que no todas las sentencias que se profieren en el Consejo de Estado son sentencias de unificación. Además que la forma como metodológicamente se trabajan las sentencias en el Consejo de Estado le genera a uno confusión, porque si ustedes revisan el tema en Corte Constitucional, ustedes encuentran que la Corte produce las sentencias C, las sentencias T y las sentencias SU. Las sentencias C son las de control abstracto. Las sentencias T y las SU son sentencias que se producen en sede de revisión de tutela, con el ítem de que las SU son proferidas por la sala plena de la Corte, mientras que las sentencias T son salas de decisión integradas solo por 3 magistrados. Pero en el Consejo de Estado no hay esa organización para uno definir, esta es de unificación, pero esta no, aunque tengo que reconocer que últimamente el Consejo de Estado ya viene trabajando en esta materia y ya está organizando metodológicamente mucho mejor la cuestión para poder efectos de establecer cuáles son esas sentencias de unificación, especialmente en la sección segunda, asuntos laborales. Bueno, entonces, a efectos de establecer cuáles son esas sentencias de unificación, tenemos que echar mano de el artículo 270 y del artículo 271 de la ley 1437 del 2011. De esos artículos se desprende que son sentencias de unificación aquellas que por importancia jurídica o trascendencia económica o social ha elaborado la corporación. Segundo, aquellas sentencias proferidas por el Consejo de Estado ante la necesidad de unificar jurisprudencia. Igualmente, aquellas que hayan sido proferidas a la hora de resolver recursos extraordinarios, incluido por supuesto el de revisión y el de unificación de jurisprudencia. Y finalmente podemos mencionar dentro de ese grupo de sentencias de unificación las relativas al mecanismo de revisión eventual de las sentencias proferidas en desarrollo de procesos de acciones populares. Bien.
Bueno, hemos venido indicando que surge un deber para las autoridades administrativas de extender los efectos de las sentencias de unificación proferidas por el Consejo de Estado. Obviamente, este artículo 10º fue demandado ante la Corte Constitucional. ¿Y cuál fue el argumento? ¿Por qué a mí, como municipio de Cúcuta, me van a obligar a extender los efectos de una sentencia de unificación que profirió el Consejo de Estado, donde el municipio de San José de Cúcuta no fue parte, porque fue un tema que resolvió un conflicto entre el municipio de Bucaramanga y un particular? ¿Por qué a mí me van a obligar, me van a imponer ese deber? Eso vulnera el principio de separación de poderes, decía el argumento del actor. Pues, no estoy diciendo que sean los mismos actores, simplemente estoy trayendo un ejemplo, un caso hipotético. Bueno, por eso te pasa que la Corte Constitucional resuelve el problema a través de la sentencia C-634 del 2011 y la declara exequible. Pero, ojo, exequible condicionadamente. Dice la Corte, declarar exequible el artículo 10º de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo por los cargos analizados en esta sentencia, en el entendido que las autoridades tendrán en cuenta, junto con las sentencias de unificación jurisprudencial proferidas por el Consejo de Estado, y de manera preferente, ojo, las decisiones de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia. Esto sin perjuicio del carácter obligatorio erga omnes de las sentencias que efectúan el control abstracto de constitucionalidad. Vea que lo que no dijo la Constitución, lo que no ha dicho la ley, que las sentencias de la Corte prevalecen, los de la Corte Constitucional prevalecen sobre las otras, lo dice la Corte Constitucional aquí en la sentencia C-634 del 2011. La pregunta es, ¿el Consejo de Estado estará decidido a admitir pasivamente que las decisiones de la Corte Constitucional prevalecen sobre las suyas? Ubícate, tú eres Tribunal Supremo de la Jurisdicción Constitucional, yo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Y ustedes saben toda la cantidad de problemas que se han generado por eso. Bien, entonces queda claro que a partir del artículo 10º se genera un deber para las autoridades. ¿De qué? De extender los efectos de las sentencias de unificación proferidas por el Consejo de Estado. Ya sabemos cuáles son esas sentencias. Y también debemos considerar que las decisiones de la Corte Constitucional también se tienen que aplicar. Bien. El artículo 102 desarrolla la institución procedimiento administrativo, pero vean ustedes que aquí ya no estamos hablando del deber oficioso que tienen las autoridades, sino de la situación que se genera por razón de una solicitud que presenta una persona interesada en que se le extiendan los efectos de una sentencia de unificación. Entonces, lo primero que tenemos que mencionar es que se genera un deber para el particular de presentar una petición que debe cumplir los requisitos de cualquier petición que se presenta ante la administración, obviamente sujeta a las exigencias que establece la Ley Estatutaria 1755 del 2015, ¿cierto? Pero además de esos requisitos generales que debe contener cualquier petición, pues vamos a encontrar que hay unas
exigencias especiales. ¿Cuáles? El solicitante tiene que justificar razonadamente por qué considera que la situación fáctica que él propone coincide con la que fue resuelta por el Consejo de Estado en su sentencia de unificación. Ahí hay una carga para el administrado. Segundo, pues tiene que aportar las pruebas necesarias que respalden la procedibilidad del reconocimiento del derecho, porque de nada vale que la situación fáctica que se esté analizando tenga analogía con la que fue resuelta por la alta corporación si no se demuestra la existencia del derecho. Y tercero, hay una exigencia para el administrado en el sentido de suministrar los elementos necesarios que puedan identificar la sentencia cuyos efectos se pretende sean extendidos. Lo ideal sería que se acompañe copia de la providencia, ¿cierto? Pero pues si no se tiene y simplemente se cuenta con los elementos que permiten identificar la decisión. Obviamente cuando yo hablo de la identificación de la decisión, pues estoy hablando que hay que aludir a la corporación, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tal o subsección tal, magistrado ponente, número de erradicación, fecha, sujetos involucrados. Hay que ofrecer el mayor número de elementos para efectos de poder ubicar esa decisión. Presentada la petición, pues la autoridad entrará a resolver con aplicación de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias. Pero tomando en cuenta la interpretación que de esas disposiciones se lleva a cabo en la sentencia de unificación. ¿En qué eventos se podría llevar a cabo un rechazo de plano a la solicitud de extensión de los efectos de una sentencia de unificación? Lo primero, cuando por parte de la autoridad administrativa se evidencie que la oportunidad para reclamar los derechos haya caducado. ¿Sí? Segundo, cuando se advierta que respecto de la misma petición existe con anterioridad una sentencia que se ha ocupado de resolver el mismo problema y que hizo tránsito a cosa juzgada, por supuesto. En tercer lugar, cuando por lo menos se pueda establecer que se encuentra en curso trámite judicial donde se está ventilando el mismo caso. Y por último, cuando el peticionario no invoque la sentencia de unificación que aspira a que sus efectos sean extendidos, sino que simplemente hace referencia en general. Esos serían los eventos en los cuales se puede rechazar de plano, ¿correcto? Ahora, ¿en qué eventos la autoridad se puede negar a extender los efectos de la sentencia de unificación? Hace un momento les dije yo a ustedes que es un deber para las autoridades extender los efectos de la sentencia de unificación. La pregunta es, ¿eventualmente la autoridad administrativa puede negarse a extender esos efectos? Y la respuesta es sí. Ese artículo 102 establece 3 situaciones en las cuales se puede negar la autoridad. Primero, insuficiencia probatoria. Ya lo habíamos dicho que el administrado tiene la carga de aportar las pruebas necesarias que determinen
la existencia del derecho. Pero ¿qué pasa si no se aportan pruebas? Pues es obvio que la autoridad administrativa deberá negarse a extender los efectos de la sentencia de unificación, pero vean ustedes que en este ítem la ley le impone la obligación a la autoridad administrativa de indicarle al administrado cuáles son esas pruebas que se echan de menos. Aquí, en este punto, se ha generado una discusión porque se dice, bueno, y en el evento de que se advierta la ausencia de pruebas necesarias, ¿no se debería más bien proferir un acto administrativo mediante el cual se le dice complete la solicitud? Pero, pues, digamos que hay ciertos lineamientos que dan cuenta de que ese no es el escenario para eso. Obviamente, pues, rechazar la solicitud, nada se opondrá a que pueda presentarse nuevamente. Segundo evento en el que se puede la autoridad negar a extender los efectos de la sentencia de unificación. Disanalogía. La situación fáctica, materia de examen por parte de la autoridad administrativa, no coincide, no guarda analogía con el asunto que fue resuelto por el Consejo de Estado. Puede ser, no hay coincidencia fáctica o jurídica, o las dos. En ese punto, pues, no tenemos tampoco ninguna reserva, porque debe ser así. El punto problemático es el tercero, porque el artículo 102 dice que las autoridades se podrán negar a extender los efectos de las sentencias de unificación cuando las normas a aplicar no deban interpretarse en la forma indicada en la sentencia de unificación. Es decir, la autoridad administrativa dice, pues sí, el Consejo de Estado considera que en situaciones fácticas como la que es materia de examen, se debe reconocer el derecho, pero yo como autoridad administrativa considero que el señor Consejo de Estado hizo una interpretación indebida. Pues ahí se genera un problema, porque entonces va a haber un choque entre el criterio de la autoridad administrativa y del Consejo de Estado. En este punto vale la pena hacer referencia a que esta institución, que está desarrollada en los artículos 10, 102 y 269 de la Ley 1437, tiene su origen en disposiciones del derecho español que datan por allá de los años 70 y es prácticamente calcada, como para variar, ¿cierto? El problema es que esa disposición en España fue objeto de modificación hacia los años 90 y nosotros la copiamos en el 2011, pero de la norma original, no de la norma reformada. Y ahí pues tenemos problemas. Bueno, entonces esos son los eventos en los cuales la autoridad puede negarse a extender los efectos de la sentencia de unificación. ¿Qué término tiene para el efecto? Tiene 30 días, entendiéndose obviamente que son días hábiles, ¿cierto? En tratándose de autoridades del orden nacional, previamente a decidir, se debe comunicar de ello a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado a efectos de que dentro de los 10 días siguientes manifieste si va a rendir concepto. Si así lo hace, entonces se esperarán 20 días adicionales para el concepto respectivo. Bueno, durante ese lapso, pues obviamente se interrumpen los términos para la toma de la decisión por parte de la autoridad administrativa. ¿Cómo finaliza el procedimiento? Pues supongamos que la administración reconoce el derecho. En el evento de que se reconozca el derecho, lo primero hay que decir que contra la decisión no proceden recursos. Ustedes me dirán, bueno, pero si el acto le reconoció el derecho,
como por qué vamos a hablar de recursos. Piensen ustedes en una solicitud de liquidación pensional. La autoridad accede al reconocimiento pensional, pero le liquida la mesada en una forma que usted considera que le es desfavorable. Luego entonces usted no va a interponer recursos. En el hipotético caso de que procedieran recursos, usted no atacaría la decisión por el hecho del reconocimiento de pensional, sino de la forma como se liquidó la mesada, ¿cierto? Bueno, en temas de decisión sobre solicitudes de exención de los efectos de las sentencias de unificación, no procede recursos en sede administrativa, pero el tema se puede discutir en sede judicial, vía nulidad y restablecimiento del derecho, cuando lo que hay es una decisión que reconoce el derecho. Pero si el tema es que la autoridad niega el reconocimiento de los efectos de las sentencias de unificación, uno, no proceden recursos en sede administrativa, ni tampoco hay lugar a discutir el tema en sede judicial vía medios de control ordinarios. Hablemos de nulidad y restablecimiento del derecho. No se podría. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué mecanismo de defensa tengo yo como administrado frente a la negativa de la administración de extenderme los efectos de una sentencia de unificación? Pues el tema es acudir al Consejo de Estado directamente. Y aquí es uno de los puntos que no se tomaron en cuenta en la reforma del derecho español. Porque imagínense ustedes, todas las decisiones de las autoridades administrativas donde se niega extender los efectos, en el evento de que se decida acudir a autoridad judicial, todas llegarán en forma directa al Consejo de Estado. Hace unos años estaba yo por allá en la Universidad Libre y tuve la oportunidad de conversar con un consejero de Estado y le preguntaba cómo funciona el tema. Y me dijo, no me hable de eso. Obvio, están reventados. Si la sección tercera tiene mora de 20 años para resolver procesos de reparación del Estado, calculen ustedes con esto lo que está pasando. Y yo me pregunto, ¿será que un juez administrativo, será que un tribunal administrativo no tiene la capacidad suficiente para decir, hombre, aquí se debe extender los efectos o no? Debería repartirse el trabajo entre los diferentes niveles de la jurisdicción, como ocurrió en España, aspecto que no se consideró cuando se copió la norma en Colombia, para efectos de hacerla eficaz y eficiente, ¿cierto? Bueno, entonces, ahí termina el tema en sede administrativa. Pero a usted le negaron los efectos de la sentencia de unificación y usted dice, pues yo voy a seguir dando la batalla. Entonces ahí usted tiene que echar mano del 269. En el 10 hablamos de un deber, en el 102 hablamos de la situación que se presenta ante la administración y en el 269 vamos a hablar del procedimiento en sede judicial, cuando me han negado la extensión de los efectos de una sentencia de unificación. Entonces yo acudo directamente al Consejo de Estado. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues lo hace a través de un escrito razonado donde da cuenta de la situación que se presentó, acompañando por supuesto copia de la actuación surtida. ¿Qué hace el Consejo de Estado? Pues aboca conocimiento del tema y dispone correr un traslado por el término de 30 días a la entidad demandada y, si es del caso, a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, en tratándose de autoridades del orden nacional. ¿Para qué? Pues para que ejerza su derecho de contradicción, para que haga la oposición respectiva y, si es del caso, para que presente pruebas. Vencido este término, pues se convoca a una audiencia de alegaciones
dentro de los 15 días siguientes, donde el Consejo de Estado va a decidir si extiende o no los efectos de la sentencia, si ordena que se extiendan los efectos de la sentencia de unificación. Pues uno diría, eso sale barato, ¿cierto? Pues son 30 días que yo tengo para actuar y el Consejo de Estado pues tiene 15 días para, vencido el término de traslado, para citar a la audiencia, pero eso es cuando tienen un proceso. Pero ¿cuántos procesos tiene el Consejo de Estado? Entonces el raciocinio que hacen los abogados litigantes es, a mí me sale más barato presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y me la fallan primero que este incidente de extensión de los efectos de las sentencias de unificación, lo cual riñe completamente con la filosofía de la institución, porque la idea ¿cuál era? Hombre, si el señor tiene derecho, pues usted, administración, reconózcale el derecho, no lo someta a ese trámite judicial de un proceso con todo el desgaste que eso conlleva. Y por esa misma vía, pues, participe en los procesos de descongestión judicial. Entonces, pues, la gente prefiere demandar que, aunque existe alarma en este momento también por la mora en las decisiones en la jurisdicción, en los tiempos que se están tomando para la admisión de una demanda y por supuesto para el proferimiento de una sentencia, ¿cierto? Bien, ¿qué ocurre? ¿Qué opciones tiene, qué posibilidades tiene el Consejo de Estado? Pensemos que ordena extender los efectos de la sentencia de unificación en el caso concreto. Pues en ese caso, esa decisión del Consejo de Estado tendrá los mismos de una sentencia que hará tránsito a cosa juzgada. Puede ocurrir que en el caso de indemnizaciones, por ejemplo, el Consejo de Estado fije la indemnización in genere. En ese caso, pues habría necesidad de tramitar un incidente ya no ante el Consejo de Estado, sino ante la autoridad contencioso-administrativa competente para que entre a liquidar en concreto esos perjuicios. Ahí entonces culmina la labor del Consejo de Estado. Entonces, como ustedes pueden observar, el tema no es solamente de aplicación de normas constitucionales, legales y reglamentarias, sino que por supuesto también debemos tomar en consideración el precedente judicial. Debemos estar muy atentos a los diferentes avances que permanentemente se están dando en el Consejo de Estado a efectos de aplicar esos precedentes y evitar de esta manera el desgaste para el administrado, para la jurisdicción y por supuesto para la propia administración, porque el hecho de que haya un proceso judicial implica que la administración tiene que tener allí un abogado con todo lo que eso conlleva, ¿cierto? Y en el evento de que sea una sentencia desfavorable, pues todos los costos que ello conlleva. Por último, hay que hacer referencia a la obligación que hay de decidir esas peticiones, pues ustedes ya saben bajo qué presupuestos, y deben de tener en cuenta que el hecho de no hacerlo pues tiene unas implicaciones desde el punto de vista disciplinario, aspecto que es de considerar para evitarnos inconvenientes. Les agradezco su atención. Si tienen preguntas sobre el tema, con mucho gusto estoy presto para resolverlas. ¿Cómo? No. Usted no va a hacer ese desgaste. O sea, si a usted le negaron, ¿cierto? Si a usted le negaron, pues ahí es donde usted acude al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Pero si no, ¿para qué? Sería un doble desgaste. Entre otras cosas, llegaría a un punto en el hipotético caso de que se le negara en sede administrativa, que el caso estaría entonces en juzgado o en tribunal y a su vez en Consejo de Estado. Hay una situación que hacemos como
Decía que hay una situación que nosotros hemos identificado relacionada con el miedo que tienen algunas entidades precisamente a extender los efectos de la influencia. Entonces, los planteamientos que identificábamos estaban relacionados con que ellos decían: yo prefiero que sea el Consejo de Estado quien decida y finalmente busco de esa manera salvaguardar de alguna manera la responsabilidad en la medida que me pueda llegar a equivocar en una interpretación de la sentencia de unificación que me está remitiendo. Entonces, la pregunta es: ¿puede derivarse responsabilidad para ese funcionario, bueno, para esa entidad que se niega a extender los efectos de la jurisprudencia del Consejo de Estado cuando evidentemente se han configurado los elementos que dan lugar a la aplicación del precedente? Pues aquí habría que mirar hasta dónde es el grado de dificultad a la hora de determinar cuál es el criterio asumido por el Consejo de Estado. Yo creo que pues uno decir es que a mí me da miedo y entonces yo prefiero, eso es como lo que yo veo recurrentemente en las entidades cuando llegan a la audiencia de conciliación y dicen: es que es política de la entidad no conciliar. ¿Cómo así que es política de la entidad no conciliar? Si es que la conciliación es una institución que está ahí establecida en la Constitución y nosotros tenemos que viabilizar los mecanismos de alternativos de solución de conflictos. Pues si es una cosa que realmente genera cierta dificultad para establecer el alcance del criterio del Consejo de Estado, yo pensaría que no. Pero si es una cosa grosera, pues ahí podríamos estar en los linderos, inclusive del delito de prevaricato, porque es que esa decisión a través de la cual la autoridad dice niego es un acto administrativo, y el acto administrativo tiene que estar sujeto a las normas superiores en las cuales se debe fundar. Y cuando yo hablo de las normas superiores, vea usted el 137, no solamente estoy hablando de la norma constitucional, la norma legal, la norma reglamentaria, sino también el precedente. Es más, yo ahorita en las últimas sentencias del Consejo de Estado estoy viendo una metodología donde ellos hacia el final de la decisión dicen conclusiones. Las subreglas que se establecen son las siguientes. Entonces, la providencia puede tener 150 páginas, pero el asunto lo resuelven en las últimas 2. Y ahí usted va a tener una luz para poder resolver la temática. Señor. En primer lugar, doctor, felicitarlo por esa magnífica exposición. A ver si es de comprensión. La Corte Constitucional ha establecido un precedente y se ha expresado en materia de sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, la sentencia C, y que son de obligatorio cumplimiento, pero el Consejo de Estado ha establecido también un precedente y se ha manifestado en las sentencias de justificación, pero a mi parecer, o sea, y escuchándolo a usted, le ha ganado la Corte Constitucional en ese sentido, porque ha sido como más aplicada y más juiciosa en la elaboración de ese precedente. Me quedó el interrogante: la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo ha establecido ese precedente? Y aún más la otra Corte en materia disciplinaria, también cómo ha establecido ese precedente. Gracias. Pues digamos que en este desarrollo, en esta evolución de la fuerza vinculante que tiene el precedente judicial, pues para nadie es un secreto de que no ha sido pacífico la asunción de
de la prelación de las decisiones de la Corte Constitucional sobre las decisiones de la Corte Suprema de Justicia o las del Consejo de Estado. Ha habido un choque permanente de trenes, pero digamos que en los últimos años ya ha habido como una concientización tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo de Estado, sin que por ello pueda afirmar de que el tema está resuelto y que ya ellos admiten que siempre prevalecen las decisiones de la Corte Constitucional. Lo cierto es que sí le van dando mayor aceptación a esas sentencias de la Corte. Aunque yo creo que el tema no está tanto en las sentencias de control abstracto, la sentencia C, porque digamos que respecto de la sentencia C, tanto en la Corte Suprema de Justicia como en el Consejo de Estado, sentencias de control abstracto, hay uniformidad en el sentido de entender que son de carácter obligatorio dado los efectos erga omnes que éstas producen. El problema es con las sentencias de control concreto, especialmente las sentencias T y las sentencias SU, porque esas sentencias pues pueden producir otro tipo de efectos, efectos interpartes, interpares, intercomunis, en fin, no efectos erga omnes. Entonces, partiendo de esa base, la Corte Suprema o el Consejo de Estado puede decir, pues es que en ese caso en concreto, dadas estas particularidades, pues allí resultaba procedente, pero aquí no. Entonces, por ahí se hacen un esguince, ¿cierto? Ahí estamos, porque de todas maneras, como nosotros no hacemos parte de un sistema de precedentes, sino de un sistema de tradición romano-germánica, en la colonización que se viene dando se genera un mestizaje, porque no, claro, hacemos parte del sistema de tradición romano-germánica, pero poco a poco viene ganando espacio el sistema de precedentes, sin que signifique que nosotros o que las autoridades judiciales estén resolviendo única y exclusivamente con base en el precedente. No, siempre lo están haciendo con base en normas, pero tomando en consideración la interpretación que esas disposiciones se hace en las diferentes decisiones judiciales. Si alguien desea realizar o formular una pregunta al doctor Rafael Eduardo Celis. Listo. Bueno, de esta manera le damos un fuerte aplauso a nuestro ponente, muchas gracias. Doctor Rafael Eduardo Celis. Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaldia.net.